Señoras y señores, prepárense para hablar de una de las motos más legendarias de la historia. Una moto que sonaba como si el mismísimo diablo estuviera gritando en el escape, que hacía sentir a cualquier mortal como un piloto de MotoGP y que, por cosas de la vida, desapareció antes de tiempo. Hoy vamos a contar la historia completa de la Honda NSR 250. Años 80, la época dorada del motociclismo, cuando las motos eran rápidas, ligeras y sin filtros. Honda estaba arrasando en las competiciones con su tecnología de motores de 2 tiempos y se hizo la pregunta del millón. ¿Y si le damos a la gente común un pedazo de esta locura? No querían hacer solo otra moto deportiva para la calle, querían hacer una moto con ADN de competición. Así que en 1986 nació la Honda NSR 250R, una máquina que cambiaría el juego para siempre. Pero, ¿qué la hacía tan especial? No era una simple 250, estaba diseñada como si fuera una moto de gran premio que por accidente terminó con un espejo retrovisor y una matrícula. Tenía un motor bicilíndrico en B de 2 tiempos, ultraligero y explosivo. Pesaba tan poco que parecía una bicicleta con esteroides, y su aceleración era tan violenta e inmediata que si no ibas preparado, te hacía reconsiderar todas tus decisiones de vida. La clave estaba en su tecnología heredada de competición. Honda no se conformó con hacer una moto rápida. Le metieron el sistema RC Valve, que optimizaba la entrega de potencia en todo el rango de revoluciones, asegurando que siempre tuvieras un empuje brutal. Su chasis de aluminio la hacía increíblemente ágil, permitiéndole devorar curvas con una precisión quirúrgica. Honda quería darle a la gente la experiencia más cercana posible a pilotar una moto GP en la calle, y vaya si lo lograron. Era una bestia. Una de esas motos que no solo se manejan, sino que se sienten, te conectan con la carretera y te hacen parte de la máquina. No había nada igual en su época, y quizás nunca lo haya otra vez. El primer modelo, el MC16, fue una auténtica revolución en el mundo de las deportivas de 250 centímetros cúbicos. Honda no se guardó nada y le metió tecnología de vanguardia directamente sacada de la competición. La estrella del show era el sistema RC Valve, Revolutionary Control Valve, que ajustaba electrónicamente la apertura de las válvulas de escape según las revoluciones del motor. El resultado: un rendimiento óptimo en todo el rango de revoluciones, con una entrega de potencia suave en bajas y una explosión brutal en altas. Pero la innovación no se quedaba solo en el motor. Honda también apostó por un chasis de aluminio, una rareza en la época, que le daba una combinación perfecta de rigidez y ligereza. Su diseño no era solo estético. Cada línea estaba inspirada en las motos de Gran Premio, con una aerodinámica optimizada para cortar el viento como un cuchillo caliente en mantequilla. Ahora hablemos de números. Pesaba solo 138 kilos, una cifra ridícula incluso para los estándares de hoy, y tenía 45 caballos de fuerza. A simple vista, no parece una locura, pero en una moto con ese peso, la relación peso-potencia era una completa barbaridad. La aceleración era tan agresiva que si no estabas preparado te hacía sentir como si hubieras sido lanzado desde un portaaviones. Con un giro brusco del acelerador, la NSR 250 te catapultaba hacia adelante como si Zeus en persona te hubiera dado una patada en la espalda. Pero Honda no se iba a quedar ahí. Honda no se quedó quieta y en 1988 lanzó la NSR 250R MC18. Aquí empezamos a hablar en serio. No era solo una actualización, era una evolución completa que llevaba la moto a otro nivel. Se mejoró la suspensión con una horquilla delantera más avanzada y un mono amortiguador trasero más refinado, lo que permitía un mejor control en altas velocidades y un paso por curva aún más preciso. Además, los frenos se reforzaron con discos más grandes y pinzas más potentes, asegurando que esta bestia pudiera detenerse con la misma ferocidad con la que aceleraba. Pero lo más importante estaba en el motor. Honda introdujo la segunda generación del RC Valve,
su sistema de válvula de escape controlado electrónicamente, que ahora era más eficiente y ofrecía una entrega de potencia más lineal en todo el rango de revoluciones. Esto significaba que la NSR 250R MC18 no solo era más rápida, sino también más predecible y controlable, dentro de lo que cabe cuando tienes un motor de 2 tiempos que quiere arrancarte los brazos cada vez que giras el puño. El chasis de aluminio fue optimizado para reducir peso y mejorar la rigidez torsional, lo que le daba a la moto una estabilidad brutal incluso en las curvas más agresivas. Si la primera NSR 250 ya era ágil, esta versión era como un bisturí en las curvas, cortando la carretera con precisión quirúrgica. Los pilotos y entusiastas del motociclismo comenzaron a darse cuenta de que esto no era una simple moto deportiva. No era una moto para principiantes ni para los que solo querían un medio de transporte rápido. La NSR 250R MC18 era un misil sobre ruedas, una moto que exigía respeto y habilidad, pero que en las manos adecuadas ofrecía una experiencia de conducción que ninguna otra moto de calle podía igualar en aquella época. A los 90 y Honda decidió que era hora de subir la apuesta. La MC21 no fue solo una evolución, sino un auténtico salto tecnológico que dejó atrás a su predecesora. La gran novedad fue la incorporación del sistema PGM3, un sofisticado control electrónico que ajustaba la apertura de las válvulas de escape y la entrega de potencia con una precisión quirúrgica. Gracias a esto, la respuesta del motor se volvió mucho más refinada, logrando una combinación perfecta entre rendimiento explosivo y facilidad de uso en la calle. Pero lo que realmente enloqueció a los fanáticos fue el basculante Gull Arm, un diseño directamente heredado de las motos de competición de Honda en el Mundial de 500 centímetros cúbicos. Este diseño no solo reducía el peso no suspendido, sino que también permitía un acceso más fácil a la cadena, mejorando la rigidez del chasis y haciendo que la moto fuera aún más estable en las curvas a alta velocidad. Era una solución técnica que demostraba que Honda no se guardaba nada cuando se trataba de darle a sus motos de calle un ADN de circuito. Y si eso ya sonaba impresionante, Honda decidió llevar las cosas al siguiente nivel con la versión SP, Sport Production. Esta versión venía equipada con llantas de magnesio ultraligeras que reducían el peso no suspendido y mejoraban la agilidad. También incorporaba suspensiones de mayor calidad, permitiendo un ajuste más fino para quienes querían exprimir la moto en circuito. Pero la joya de la corona era el embrague en seco, una característica reservada a las motos de competición. No solo hacía que cada cambio de marcha fuera una experiencia visceral, con ese característico sonido metálico y agresivo, sino que también mejoraba el rendimiento al evitar la contaminación del aceite del motor con los residuos del embrague. En resumen, la MC21 no era solo una deportiva más, era una declaración de intenciones de Honda. Tecnología punta, inspiración en las carreras y un rendimiento que dejaba claro que esta moto había nacido para dominar. La última versión, la MC28, fue la más avanzada de todas, pero también marcó el final de una era dorada para las deportivas de 2 tiempos. Honda no escatimó en tecnología y llevó el refinamiento al siguiente nivel con la introducción del sistema PGM4, una evolución del anterior PGM3 que mejoraba aún más la gestión electrónica del motor. Este sistema permitía un control todavía más preciso de la entrega de potencia y optimizaba la respuesta del acelerador, haciendo que la MC28 fuera la versión más sofisticada y refinada de la NSR 250R. Pero lo que realmente llamó la atención fue la incorporación del sistema de tarjeta inteligente, el Smart Card Key System. En lugar de una llave tradicional, Honda implementó una tarjeta magnética que se insertaba en la moto para poder encenderla. Para la época, esto parecía una tecnología sacada de una película de ciencia ficción, y si bien hoy en día es común ver sistemas de encendido sin llave, en los 90 esto era algo revolucionario.
Además, esta tarjeta también servía como un dispositivo antirrobo, ya que sin ella la moto era imposible de arrancar, algo que muchos pilotos valoraron en una época en la que el robo de motos deportivas era un problema constante. Sin embargo, a pesar de todas estas innovaciones, algo empezó a cambiar en la industria. Las normativas de emisiones comenzaron a endurecerse a nivel global, y las motos de dos tiempos, que hasta entonces habían sido sinónimo de alto rendimiento y emociones fuertes, empezaron a ser vistas como altamente contaminantes. Las marcas se enfrentaban a regulaciones cada vez más estrictas y tuvieron que buscar alternativas más eficientes y limpias. La tendencia estaba clara. Los motores de 4 tiempos eran el futuro, y los días de gloria de las deportivas de 2 tiempos estaban contados. Para Honda, esto significó tomar una decisión difícil. La NSR 250R, que había sido un ícono de las motos deportivas durante más de una década, se estaba convirtiendo en una especie en peligro de extinción. Las ventas comenzaron a caer, y aunque la moto seguía siendo adorada por los entusiastas, ya no encajaba en el futuro que la industria estaba diseñando. En 1996, Honda tomó la decisión de dejar de fabricarla. Sin grandes anuncios ni despedidas espectaculares, la NSR 250R simplemente desapareció de los catálogos, marcando el fin de una era para las deportivas de 2 tiempos. Para muchos, esto representó la pérdida de una de las mejores motos jamás construidas, un modelo que encapsulaba la emoción pura de la conducción y que hoy en día sigue siendo recordado como una de las referencias absolutas en la historia de las motos deportivas. Y te preguntarás, ¿vale la pena? Si encuentras una en buen estado, sí, pero prepárate para pagar. Estas motos se han convertido en joyas de colección, con precios que han explotado en el mercado de segunda mano. Y no solo es encontrarla, también es mantenerla. Piezas escasas, mecánicos que entiendan estos motores cada vez más difíciles de encontrar. Pero si tienes la suerte de subirte a una, vas a entender por qué tantos la consideran la mejor moto deportiva de 250 jamás creada. Es una máquina que convirtió a cualquiera en piloto, y aunque su tiempo ya pasó, su leyenda sigue viva. Así que si alguna vez ves una NSR 250R en la calle, mírala bien, porque no estás viendo solo una moto. Estás viendo historia, una reliquia de una época en la que las motos eran salvajes, rápidas y sin filtro. Y si te gustaría conocer a su rival más temida, la Yamaha TZR 250, dale clic a este video que aparece en pantalla. Nos vemos ahí.